Si tienes entre 14 y 30 años, esto te interesa. De los jóvenes se espera que tengamos sentido de la justicia e inquietud, que seamos aventureros con ganas de arriesgar. En Navarra somos más de 100.000 jóvenes. ¿Que vivimos en la inopia? La mayoría vivimos en casa de nuestros padres. Y a muchos nos gustaría dejar de hacerlo. Tenemos ganas de emociones y el currículum por completar. Nos gusta lo inmediato y no tenemos miedo a cambiar. Queremos que nos tengan en cuenta, tener una verdadera participación. Por eso necesitamos las cosas a un solo clic. Que no sabemos lo que queremos. Yo no quiero un trabajo precario. Tampoco queremos ser los responsables del cambio climático. El planeta eres tú. Respetamos lo diferente, también lo ambiguo, porque expresarse es un arte y el arte también es un oficio. Llenamos festivales, pero también llenamos bibliotecas. Shh. Juventud es un servicio dirigido a ti. Estamos en las redes y en Llangos y Miranda, frente a la estación de autobuses. Desde aquí puedes resolver cualquier duda y llevar a cabo cualquier trámite.
palpitaste del olor de mi piel, de los besos de las noches de placer. Te olvidaste de lo lindo de tocarme, de lo bien que te sentaba a ti amarme. Te olvidaste de lo que era la pasión, de la historia que escribimos los dos. No supiste entender mis decisiones. No se puede amar solo ilusiones. Qué agonía te querer. Qué oscuridad en este amanecer. Hoy la lluvia a mí me está mojando. El cielo está arriba quebrando. No supiste entender esta lección. Y mis besos ahora te piden perdón por creer que había luz en estas manos, por saber antes de decir que se ha acabado. Tengo fe en el comienzo, pero me estoy muriendo. Bien, pues la próxima convocatoria para artes escénicas es a la 1:30 con la propuesta de MITI, del colectivo MITI, aquí mismo, y mientras tanto podéis disfrutar de las exposiciones de diseño y de artes plásticas y visuales que están en la planta segunda. Gracias.
acompañada de gente importante, consejos. La tempestad que venía de mi pasado se ha calmado. La jaula era demasiado baja para estar de pie y demasiado estrecha para estar sentada. En medio de todo ello, una sola idea. Quiero hablar de todos los niños hospitalizados en estos momentos, de los que deberían estarlo y no lo están, y sobre todo de los que un día lucharon con todas sus fuerzas, pero una enfermedad se los llevó. El comodín que vale por todas. ¡Gracias, Pamplona! ¡Qué maravilla! Adiós. ¡Se ha marcado! Pero difícil de verdad, ¿no? ¡Esto es amateur! ¡Mira! ¡Hey! Soy Andrea Irurzun, de aquí de Pamplona. Empecé mis estudios de danza en la Escuela de Danza del Gobierno de Navarra y luego ya he seguido un poco mi camino. He representado hoy la pieza Caos, que es una especie de desarrollo de una anterior pieza que presenté en Israel, que se llama Sweet Introduction to Chaos, como la canción de Extremoduro, y en la que estaban 7 bailarinas de diferentes culturas y bagajes, y en la que yo no participaba. O sea, yo solo coreografiaba y dirigía un poco. Y he representado Caos, que la que cuenta mi propia experiencia sobre la búsqueda de la identidad, que creo que es una cosa común a todo ser humano, y yo no sé si solo yo, pero yo tengo a veces la necesidad de expresar algo como para que sea trascendental en el mundo, porque si no me da la sensación de que para mí no existe. Entonces mi idea era un poco tratar eso, el tema de la comunicación y de la búsqueda de la identidad, de quién soy yo. El espejo es mi reflejo, o sea, el espejo realmente soy yo y todo lo que qué parte de mí viene impuesta de fuera. El encuentro en los talleres y los debates que va a haber durante los próximos días del encuentro y que vosotras seáis referentes para crear cantera y para... Hola, pues soy David Armengol, soy comisario de exposiciones y este año formo parte del jurado de Encuentros de Arte Joven 2017. Katixa Goldarazena naiz eta aurkeztu dudan proiektu da pintura ikerketa monokromoan. Hau izan du da proiektu bat pintura ikerketan oinarritu dena. Landu ditut kolore grisak eta monokromoak ikerketa plastiko eta baita ere teoriko batean murgilduz. Kaixo, hola, soy Amaya Molinet, tengo 29 años, soy de Lodosa, resido actualmente en Bilbao, donde también trabajo y desarrollo casi toda mi obra. El proyecto que he traído aquí se llama The Earth May Want to Be Like It Was Before Existing. En castellano sería Es posible que la Tierra quisiera ser como antes de que existiera. Y es un proyecto que he realizado en 2 estancias, en Sáhara y en Islandia. Y bueno, es un proyecto bastante complejo y largo. Aquí he traído como, digamos, un resumen de piezas, algunas de las últimas piezas que he realizado. Entonces traduzco eso a materiales, en el caso de Sáhara realizando una serigrafía sobre pizarra, y en el caso de Islandia he traído pues esta impresión sobre seda. Y bueno, es un proyecto que sigue en proceso y seguiré desarrollando. Me llamo Julia Morandera Rizabalaga
y estoy aquí en los Encuentros de Arte Joven de Pamplona como jurado. Estas jornadas es que realmente no se quedan aquí, sino que han articulado todas 2 semanas con talleres, eventos, seminarios, es decir, entender la idea de un premio como una posibilidad de abrir un espacio de formación, de reflexión, de coaprendizaje y también como de espacio crítico sobre nuestras propias prácticas como artistas, comisarios, mediadores, críticos, comunicadores y también el propio trabajo institucional. Bueno, nire lanak iragana du izenburu, eta, denbora asko daramat honen inguruan pentsatzen, uda hasieratik hain zuzen, marrazki batzuetan datza, nik irudi bat bilatzen nuen, eta bada irudi horren bilatzea, ez? Dekonstrukzio edo konstrukzio bat, segun nondik uste duzun, baina bai, antzeko zehose izen daiteke. Soy Nerea de Diego, una de las directoras del Centro Ugarte. El Centro Ugarte ha acogido este año el proyecto de Encuentros de Arte Joven 2017. Creo que hay obras, hay piezas bastante maduras. Hemos visto proyectos bastante desarrollados con investigaciones que incluso llevan años desarrollándose. Esto ha sido una sorpresa, incluso de artistas, de personas de las que yo desconocía su existencia, y esto siempre es una grata sorpresa, descubrir a jóvenes artistas que no conocías. Soy Roberto Freire, soy de Tudela y actualmente me encuentro en Bilbao, en la Fundación Bilbao Arte, desarrollando una residencia de 6 meses, mi proyecto personal allí. Son objetos encontrados todos, es un proceso de búsqueda en los contenedores de las calles de Madrid y objetos en los que concretamente he puesto mi nombre para reforzar mi posición sobre ellos e intentar generar una especie como de discurso entre el propietario, el objeto y el valor que este tiene, tanto como objeto como algo más, ¿no? Un valor más conceptual que puede encontrarse, por ejemplo, dentro de una sala de exposiciones. Soy Itxaso Kuren y mi proyecto se llama Campo de Batalla. Yo he estudiado comunicación audiovisual y ahora fotografía y es un proyecto fotográfico que trata sobre la confrontación entre la ciudad y la naturaleza. Yo vivo en Barcelona y viniendo de aquí de Pamplona es un cambio bastante grande en cuanto a zonas verdes y es algo que a mí me llamaba mucho la atención. Entonces a partir de ahí comencé a observar cuál era la relación entre la naturaleza y la ciudad y empecé a encontrarme con imágenes como estas que me parecen muy representativas. Soy Víctor Manzanal, tengo 28 años, soy de Pamplona, estudié Bellas Artes en la Universidad del País Vasco y en esta exposición presento esta pieza que forma parte de un grupo de obra que se llama Subsistence, que aborda el tema de la desaparición y la permanencia. Intento reflejar el conflicto que hay entre la atracción por la belleza y el orden de las cosas y la inquietud por la muerte y la destrucción. Hola, mi nombre es Gabriel Pout, soy el director y guionista del cortometraje Días de Juicio. Eso yo creo que ha salido Días de Juicio, que es, yo estoy encantado. Empezaremos dentro de poco a moverlo por festivales y por ahora es como mi pequeño hijo y lo quiero con locura. Es una historia de redención, es la historia de un padre que ha perdido toda conexión con su hija. Y todo esto se desenvuelve aparte en un entorno hostil que es un ambiente posapocalíptico. Soy Maite Redondo. Esta obra ha surgido de un estudio teórico que hice durante 2 años en Barcelona sobre el estudio de la imagen-paisaje. Parte de la idea de la imagen de poder, de la creación desde la mirada occidental de la imagen del otro y un poco como esa construcción de la imagen del paisaje colonial, las diferencias entre horizonte y frontera, formalizado en la libertad de posibilidad de movimiento, ¿no? Real. Y luego acaba con una idea de paisaje-acción o contrapaisaje, de darle la vuelta y darle otra posibilidad a esa imagen construida. La idea de lo del audio y todo el dispositivo es de crear como un diálogo entre el espectador y la pieza que propongo. Y la disposición está hecha así, basada en la lógica de Abby Warburg y el Atlas Mnemosine, que lo que permite es
conjugar con un montón de imágenes de distintas disciplinas y no imponer un solo diálogo, sino un solo discurso, sino proponer diferentes discursos según quien la mire. Hay artistas con trabajos realmente significativos, luego también me ha parecido ver pues eso, artistas o propuestas que apuntan muy bien y que igual están aún un poquito, ¿no? Porque es realmente gente joven, ¿no? Y que creo que estos encuentros sí que genera como unos marcos de profesionalización que ayuda, ¿no? En ese sentido a ir a algo tan complicado en nuestro contexto, ¿no? Artístico, pues de ir avanzando en este terreno, ir avanzando en trayectoria, en visibilidad, en profesionalización, sobre todo también en contacto con los artistas, pero bueno, yo quedo muy contento de conocerlo de primera mano, ¿no? Porque al no formar parte, no conocer directamente el contexto, pues para mí ha sido un aprendizaje también, ¿no? De ver un poco qué tipo de propuestas se están haciendo desde aquí, desde el contexto navarro. Solo quiero ser la mejor de todas las opciones de mí, la mejor versión de un egocéntrico yo. Yo no quiero ser mejor. Para luchar, para soñar. Quiero brindar por vosotros, por mí, por todos mis compañeros y por la música.
Chica Sobresalto, acabamos de sacar un disco muy chuli que se llama Sobresalto y todo esto de encuentros pues ha sido un sobresalto también, como todo este proceso. Y estoy muy contenta, quiero dar las gracias a todo el mundo y ojalá que disfrutéis de nuestra música tanto como yo y como la banda tan bonita que llevo conmigo. Ni siquiera sabía que temía. He pensado, lo he intentado, me hice un hueco entre las nubes y el diamante claro. Yo salgo vestida de superheroína porque al haber echado todo en el disco, todos los complejos y todos los miedos, cuando lo acabé dije, joder, esto es de superheroína, ¿no? Y esa mezcla entre complejos y ser una superheroína, pues parece que está guay. Si no estás, pierdo las razones, pero necesito ser pa' que sea amor. Mi música pues es un poco especial. Yo digo que el disco es a ratos bailable y a ratos llorable como la vida. Tuve que ser muy valiente en otra vida para hoy tener tanto miedo. Si venís a ver Chicas Sobresalto, os vais a encontrar a veces con una cantautora más tranquilita y más melancólica a ratos, y podéis encontraros también a la banda, que son una música y unos músicos ultra maravillosos, y creo que todo mola un montón. Que pierdes contra el sueño cuando me pongo la ropa otra vez. No lo sé muy bien qué hago, pero es que como he ido de escuchar, bueno, en mi caso he escuchado de todo porque tengo la suerte de que a mi aita le encanta la música y me ha puesto siempre de todo. Entonces yo creo que tengo un lío en la cabeza, es un caos, pero a la vez creo que es bonito. Yo lo catalogo al final como pop porque, pues bueno, pues por meterlo en algo, pero luego las letras son oscuras, entonces tampoco me encaja. Mis Sardinillas, que son mi banda, uno viene del metal, la otra da clases en Joaquín Maya de piano, o sea, es un caos y creo que de ese caos sale algo bonito, así que sigo trabajando en ello porque me encanta y sigo creyendo en las razones por las que hice el disco y por todo lo que empecé en esto, entonces sigo y seguiré. Pues la experiencia fue muy bonita porque además teníamos muchas ganas de tocar, todavía no habíamos estrenado el disco, fue en un momento un poco así raro y estuvo bonito porque teníamos ganas de tocar, porque conocimos a otros músicos y músicas muy guays y fue una experiencia bonita. Luego además fui a la semifinal sola porque los músicos y la música no podían ir. Entonces hice un poquito los dos formatos, porque luego a la final sí que fuimos con banda y fue muy bonito. Y luego pues que de ahí surgió un poco la relación con Dromedario, que nos ha llevado a un acuerdo muy guay y a ser un equipo que estoy muy contenta. Dromedario es una discográfica muy guay y no sé qué más contaros. Yo no tenía ni idea de estas cosas, yo me iba a autoeditar el disco, no tenía ni idea, yo solo sabía hacer canciones y eso, entonces cuando me encontré con personas, para mí son personas que quieren y les apetece y que creen en el proyecto y que trabajan con nosotras en una misma dirección. Entonces pues me parece muy guay que además tengamos un poco la misma manera de trabajar o la misma mentalidad en algunos aspectos de la música.
Ayuda, sí, sobre todo aquí en Iruña ayuda un montón, porque sí que me escribieron personas que yo llevaba tocando desde los 17 añicos yo sola con la guitarra y sin embargo luego me escribió gente de Iruña después de encuentros que, ay, va, ¿tú de dónde has salido? ¿No? Obviamente ayuda a llegar a más gente. Yo sobre todo la relación con otras personas, conocer gente al final, ganar fue muy guay y está muy bien, no nos vamos a engañar, pero la gente que conoces en el circuito, en el ámbito, te ayuda mucho porque además yo he tenido la suerte de que me he juntado con personas muy, muy maravillosas y luego me han ayudado, ¿no? Y han estado detrás o preguntándome qué tal o te puedo ayudar y yo creo que eso es lo más importante, conocer gente y yo creo que eso es lo más bonito. Pues no lo sé, hombre, a ver, lo del dinerico pues nunca viene mal y realmente con el premio ayuda un montón, pero si quieres grabar un disco desde cero con ese dinero, no te llega ni para empezar. Esto es así. Aunque yo estoy súper agradecida porque me ha venido muy bien, pero no te llega para poder hacer un proyecto, ¿no? ¿Y qué mejoraría luego? Pues no sé, yo por mí siempre más conciertos y con buenas condiciones para los músicos y las músicas, que aunque estemos empezando o aunque no llevemos una trayectoria de no sé cuántos años, sí que siempre hay mucho más trabajo detrás del que parece y creo que a veces está poco valorado. Yo lo veo complicado, sobre todo porque cuesta mucho cuando estás desde cero tú en tu casa, que no sabes ni por dónde se empieza esto, ¿no? De hecho, la primera canción de mi disco dice no sé por dónde empezar, porque es que no sé por dónde empezar. Y bueno, yo de hecho el disco, que principalmente era un proyecto mío en solitario, aunque luego mi banda ha querido seguir jugando conmigo y estoy súper contenta, pero cuando empecé yo solica, yo me pagué el disco haciendo de monitora de comedor, de señorica de la limpieza, de todas estas cosas. Entonces, pues es duro, es duro, pero siempre si te merece la pena, pues siempre acabas pensando que está bien lo que estás haciendo si crees en ello. Pero los recursos y todo esto es muy difícil, o sea, hay que trabajar mucho. No tengo ni idea porque no sé ni dónde voy a ir al salir de aquí. Soy un caos, pero haciendo música seguro, eso seguro, porque ya estoy empezando a pensar en cositas nuevas. Yo espero que seguir con el mismo equipo que tengo ahora porque me encanta, haciendo canciones seguro, ya sea tocando no sé dónde o en mi casa, porque eso no lo puedo evitar, y espero que feliz, que es lo que más me importa. Pues soy Patxi Burionin, soy cineasta, si se me puede llamar así, y arquitecto también, de formación. Y he venido a los encuentros con un cortometraje que se encuentra en fase de desarrollo que se llama Argillac. Perfecto. ¿Por qué crees que tu cortometraje ha tenido cabida aquí? Bueno, la verdad que no lo sé, ¿no? Es una pregunta como complicada. Creo que es verdad que es un cortometraje que en cierto modo es cinematográfico, pero se abre también quizás a la relación con otras artes y de alguna manera, pues bueno, sí que es un punto que puede hacer que encuentre un encaje mayor en un festival como este, que tiene pues relación al final. Estamos en una sección de artes plásticas, entonces en ese sentido creo que puede ir un poco por ahí la cosa quizás. Ok. ¿Qué es lo que transmite según tú las imágenes que has mostrado? Pues sobre todo lo que me gustaría que transmitiese es la belleza de ver, ¿no? De ese arrebatamiento que nos produce el hecho de ver y la fascinación por las imágenes, que como comentaba en la presentación creo que es algo que se está perdiendo, que no existe con cualquier tipo de imagen, en especial con el cine, y me gustaría al menos que transmitiese eso. Dices que no existe, tal vez ha cambiado la manera de degustarlas, pero ahora es el momento de la historia en que estamos expuestos a mayor número de imágenes, ¿no? ¿Por qué dices que no existe esa fascinación ya? Bueno, creo que existe, es verdad que existe el mayor número de imágenes, pero que no significan lo mismo de alguna manera. Antes, o por lo menos, por ejemplo, mi experiencia personal de ir al cine casi era como un ritual, ¿no? Y lo sigue siendo, el hecho de entrar al cine, de sentarte, de concentrarte en algo. Mientras que ahora, por ejemplo, no digo con todas, pero con muchas de las plataformas y con las maneras que hay de consumir imágenes, que se dice, que tampoco es una palabra que me guste mucho, ¿no? Ese consumir,
lo que se hace más son prácticamente productos, ¿no? De los que uno va saltando de uno a otro. Esa especie de, no sé, de respeto, incluso de fascinación por una imagen que te mantiene atrapado no existe, ¿no? La experiencia esta que todos tenemos de ir a ver una peli, ver 4 minutos de una, decir esta no, paso a la otra, bueno, es algo que quizás no concuerda tanto, por lo menos con mi experiencia, con lo que me gustaría que fuera, ¿no? El cine y las imágenes. Genial. ¿Qué te has encontrado en esta edición del Encuentros? Si has tenido la oportunidad de... Pues la verdad que me ha gustado mucho lo que he visto. O sea, nunca había estado antes en los encuentros y no sabía cómo eran, no tenía ni idea. Y lo primero que he encontrado ha sido como compañeros de viaje, o sea, gente a la que he conocido aquí y con la que me gustaría seguir en contacto porque creo que lo que hacen es realmente interesante. Y luego obras que la verdad que me han gustado. Obras muy diversas, también es verdad, creo que no existe como un patrón y eso también me gusta, que haya una cierta diversidad porque muestra también un cierto panorama de lo que está haciendo la gente. ¿Crees que es un entorno, usar una palabra un poco ambigua, demasiado artístico, tal vez demasiado conceptual, o has visto obra accesible un poco a todos los públicos? Creo que hay un poco de todo. Es verdad que hay ciertas piezas que creo que son más conceptuales, pero luego es verdad que hay otras que apelan muy directamente a sensaciones o incluso a vivencias que todos hemos podido tener. Pienso en algunos trabajos fotográficos o, bueno, por ejemplo, ciertos conciertos a los que he podido asistir que creo que también son bastante para todo el mundo. O sea, creo que deberían llegar a todo el mundo. Y de hecho, quizás, por ejemplo, mi pieza que puede parecer conceptual, a mí realmente lo que me gustaría es que fuera sensible, ¿no? Que sea algo que todo el mundo pueda ver sin plantearse demasiadas preguntas. O sea que creo que conviven un poco todo tipo de obras y es algo que me parece interesante y bonito también. ¿Qué mensaje lanzarías a esa gente que a lo mejor no ha querido participar este año, pero está a tiempo de hacerlo el que viene, o con la idea de abrir esto un poco y hacerlo más participativo, ¿no? Nada, pues que se animen, que en mi caso, bueno, ha sido una experiencia enriquecedora en muchos sentidos y que vamos que adelante, que hay que hacer cosas y que este es un buen lugar para compartirlas. Genial, muchas gracias. A ti. Hola, ¿qué tal? Soy Chica Sobresalto y ellos y ellas son las sardinillas del espacio. Si compráis el disco veréis las sardinillas del espacio, es todo un espectáculo. Tiene que ser difícil mirarme. Tiene que ser difícil escucharme. Se me escaparon 1000 trenes, me perdí volviendo de donde todo el mundo sabe volver. He pensado, lo he intentado, me hice un hueco entre las luces y el demon que como domadas nos comportamos. Señoritas no gritan, elegantes no se sientan en el suelo. Y he cedido, y me he puesto zapatos. Deambulé 1000 noches por las calles más oscuras donde no llega el aire y se me olvidó respirar, tan asustada que ya ni siquiera sabía que temía. He pensado, lo he intentado, me hice un hueco entre las nubes y el demon que trae.
Extraordinario silencio de esta noche. Solamente el aire a través de las ventanillas. Y un avión que parpadea ahí arriba. Extraordinario silencio de esta noche. ¿Verdad? Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Y lo que pasa con el espíritu es que tampoco se ve. Las palabras no se pueden ver. ¿A dónde ha ido lo que acabo de decir? Así que nada de lo que diga va a tener sentido, ¿no? Imagínate que pretendo aquí hablar contigo, delante de toda esa gente ahí sentada, con la excusa de unos encuentros de arte joven, hablarte. Hola, bienvenidos a todos y a todas, muchas gracias por venir. Esto es un parking, entonces si alguien quiere tomar un café, encenderse un cigarrillo, no es un espacio convencional, o sea que en realidad podéis hacer lo que queráis teniendo en cuenta las distancias y eso. Veréis, un objeto nunca es solamente un objeto. Si digo que este coche es rosa, obviamente no va a cambiar de color, pero por un momento, ¿lo has visto rosa? Habría que estar ciego para no darse cuenta de que las cosas y los objetos están preñados de presencias. Los espacios, los tiempos, tienen su historia grabada en su forma. De alguna manera, las personas que han pasado por ellos dejan su huella y los redefinen para el resto del tiempo. La primera vez que monté en este coche era julio del año 2000. Nos sacábamos del concesionario. Mi madre estaba a punto de someterse a un trasplante de menuza y como la operación iba a ser en Barcelona, nos esperaban muchos viajes de ida y vuelta desde Navarra. Por eso este coche llegó a mi casa, por una enfermedad. De hecho, era ella quien lo conducía aquel primer día. Recuerdo que al verlo me impresionó muchísimo, estaba muy brillante, la carrocería fue como la primera gran novedad de mi vida. Pero vino con un olor muy denso, como a aceite, a goma, a neumático. Y a mi hermano y a mí nos dieron náuseas. Este era mi sitio. Bueno, aquí iba mi hermano. Este era mi sitio. Este asiento era como una extensión de mi habitación. Algunas veces, volviendo a casa por la noche, me dormía y luego me despertaba, o bien en los brazos de mis padres de camino a la habitación, o bien ya en la cama con el pijama puesto. Dormirse aquí era como un truco de magia. Recuerdo que de recién comprado este coche era tan grande que mi cabeza no llegaba a asomarse por esta ventanilla. Así que cuando jugábamos al veo veo, veo veo, ¿quién es? Yo no veía nada. Solo podía mirar a mi hermano ahí sentado, los botones de las ventanillas, el techo,
y los ojos de mi madre en ese retrovisor. Este coche fue comprado al servicio de un dolor complejo. Cuatro años más tarde, el trasplante se volvió obsoleto. La máquina de respiración asistida fue desenchufada. Y su aliento mecánico comenzó a agitarse. Finalmente se apagó. Y de un segundo a otro, sus vísceras dejaron de balancearse las unas contra las otras. Como iba diciendo, con esta performance estoy intentando explorar los límites de la expresión para apelar al más allá, allí, a todo aquello que no se ve, esos huecos y silencios. Para mí el problema del mundo es el tránsito, los cuerpos que vienen y se van. Y el problema consiste justamente en eso, en que en realidad todo permanece en forma de vacíos. Por ejemplo, ¿alguien podría decirme qué es esto? Si queréis verlo más de cerca. No, esto es un vacío. Aquí no hay nada. Pero bueno, quien piense lo contrario, pues que me pille. Yo ya he dicho lo que tenía que decir. Esto es arte contemporáneo y los demás hacen tonterías. ¿No hablas con tu madre? Me preguntan. ¿No vas al cementerio y le cuentas cosas? Podría ir hasta allí con los ojos cerrados. El problema es que cuando llego no sé a dónde mirar. Hay quien cree en la reencarnación. Yo pienso que su cuerpo sencillamente está enterrado. Introduzco mi boca por los hormigueros que se abren sobre donde más o menos deberían estar sus pies y espero respuesta. Una vez no supe qué hacer y me quedé de rodillas, abrazando la jodida lápida. Si al menos fuese brillante pero estaba apagada y fría, llena de esquinas. Fue como abrazar una osamenta. Yo heredé su cuerpo. Ella también era muy delgada. Así que aquel día fue como abrazarme a mí mismo.
también he hecho ha sido inventar conversaciones con la máquina de soporte vital que la mantuvo con vida los últimos días. Siempre me pregunto qué diría sobre mi madre. Y digo, ojalá fuese como una radio, que basta darle a un botón para que comience a hablarte. Luego fue elevado. Una parte de bajar y una parte de subir. Pero eso es un idioma visual. Pero el sentido profundo es cambia de situación. Elevado. Es decir, del alcance de la vista. Una situación, diríamos, celeste. Pero cercana de otra manera. En una habitación está la madre con su niño y se va a otra habitación para la plancha y el niño, mamá, no te veo. Sí, estoy aquí muy cerca, pero estoy en esta habitación. Está cerca, pero no se ve. En la vida real tenemos presencias un poco más visibles, la consolación, en que todo no está fácil, pero hay desolación. Are you ready for the lanzamiento? Everybody, starting, go on con la cuenta atrás. 5, 4, 2, 1, ¡despegue! ¡Fracaso! ¿Quién ha sido el cafre que se ha olvidado el número 3? ¡Ha sido un fracaso! ¡Cuidado con los cachos de cohete en llamas que se aproximan sobre nosotros! ¡Oh, Dios mío! Activando defensas, activando defensas. Rebote combate casi preparado. Rebote combate listo. ¡Puños fuera! ¡Hola! Soy una máquina japonesa de respiración asistida. Yo mantuve su cuerpo con vida 6 días. Una tecnología de mierda del año 2004. ¿Qué se esperaban? Sueños futuristas. Todo el mundo estaba cagado con el efecto 2000 y fliparon con Matrix. Y aún así, todo el mundo fue a ver el estreno de Yo Robot. En Yo Robot, Will Smith por fin se puso serio. ¡Hi! Y mientras tanto, ella estaba conectada a mi sistema de ventilación asistida japonés, como un cyborg. Y en todos los cines, Yo Robot. Y ella, cyborg. Y Yo Robot. En todos los cines, Yo Robot, 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 Yo Robot. Es una nube, es una especie de no visión, pero sí percepción. Por gracia de Dios. Así que todo está en una nube inmersiva, pero una nube no se distribuye de una manera. Señor. Ella falleció el día en que estrenaban Yo Robot. Siempre me pregunto qué diría esa máquina. O este coche, por ejemplo. Este coche es como el bastón de un ciego. Un invidente se vale de un bastón para toparse con los obstáculos del mundo y poder seguir caminando. Pues este coche es lo mismo. Este coche es un puente al pasado. El bastón de un ciego. Y mi ceguera es la imposibilidad de reconducirme atrás en el tiempo. No se puede. Y no creéis que invento nada nuevo. Es el trágico imposible de siempre. El triste y trágico imposible de siempre. No se pueden cambiar las reglas de tiempo. No se puede. Y ahora, con todos ustedes, me voy a hacer el ciego. Este coche es como un relieve en braille con el que logro entender el mundo.
La gente pasa y no me ve. No me ve. Las palabras. No me ve. Son los barcos y se pierden así, de boca en boca, como de niebla en niebla. Son sensaciones directas. La noche. Tempranas memorias. Igual que un ancla. Impresiones directas. Llevan. Envejecer Nuestras más y vivir tempranas con memorias. paciencia. Son sensaciones. Olas las por directas. usadas madera de. Tempranas memorias. Paciencia con vivir y envejecer. Directas. Convivir y paciencia con vivir. Nuestras más tempranas memorias. Vivir. Directas. La gente y el cielo pasa y el balcón y no me ve. La luz. Lenguaje expresivo propio. No me Porque ve. la vida entra en las palabras. No. Como el mar en un barco. Me ve. Más allá haya más. Más allá del habla. De este modo me agarré. Habla de la ya más. Habla de él. Habla de la ya más. Si te escondes, si te escondes, si te escondes, no lo encontrarás. No lo encontrarás, encontrarás, escondes, encontrarás, no lo encontrarás, no lo encontrarás, no lo encontrarás, escondes, encontrarás. El mar y la sonda. Cuerpo. Si te escondes, si te escondes, no lo encontrarás, no lo encontrarás, encontrarás. Tropecé. Escalera. Llega el mar y las hunda. Hunda. Llega el mar y las hunda. La exploración. Llega el mar y las hunda. La gente la luz pasa de una ciudad vidas y no me reflejada en un río. Vidas, no me ve. Vidas, no me vidas ve, íntimas, no me íntimas, ve. íntimas. Calle. Íntimas das. Río, casa, das. fecha. Íntimas das. Íntimas das. Más. Casa, íntimas. Calle. Das. Vidas. Oír. Íntimas. ¿Buscas? Íntimas. No. Vidas íntimas. ¿Tú? ¿Ves? ¿Lo que buscas? Dentro de nuestro ser. Y por eso nadie te ve. Irse descomponiendo. Dañarse lentamente. Algún día, algún El día, amor algún día, golpea sus algún día, paredes. algún día, Desarraigados algún día, somos marca en ellas arrojados somos desarraigados. algún día, Siglos algún desarraigados del desarraigo del desarraigo. Y el amor como todo De la el roca, ser, algunas las palabras, palabras, vidas, vidas, forjados, no me ve, las forjadas madera de íntimas, las más tempranas memorias, directas, más escalera, más allá del habla. ¿Qué buscas? Noches, mares, ¿A mí? que son la noche. ¿A ti? Noches, Caemos. mares, Caemos. ¿Qué buscas? que Caemos. son la noche. ¿Qué? Caemos. ¿Qué Que buscas? son el mar. Caemos. A mí. A ti. A mí, ti, a mí, ti, a ti, a mí, a ti, a mí. Buscas. A mí, ti.